Hay que darse cuenta que Estados Unidos está llegando a ser un país en que las diferencias entre los más ricos y los más pobres son mucho más grandes de lo que nos parece. Cuando vamos a las estadísticas, estamos en una posición que no es la que debiéramos tener, siendo el país de la primera potencia y la primera economía. Estamos a un nivel de 15, 20 países por encima nuestro. La posibilidad de movimiento social de los que nacen pobres a llegar a los niveles que quieran llegar, cada vez se ha ido siendo más pequeña, porque la clase media americana, que es el centro de todas nuestras ventajas y de todas nuestras libertades, está yendo desapareciendo. Pues la verdad, todo el mundo se está muriendo de hambre ahora, la miseria que hay, o más que todo comida, porque la comida todo está caro, todo. Uno no puede hacer dieta porque todo está elevado, lo que son vegetales y todo eso, las carnes, el pavo, todo eso está carísimo. Ay, claro que me gustaría que aumente. Si mi marido gana 7 y pico y yo 7 y pico, imagínate. Cuando yo llegué a este país hace 40 años casi, con el salario mínimo que yo tenía y el de mi esposa, que también era mínimo, podíamos vivir una vida normal. En estos momentos, con los salarios mínimos, las personas a veces tienen que tener 2 y 3 trabajos y están sujetos a unas restricciones y a una estrechez increíble. La perspectiva de justicia social representa de que hace falta que el gobierno garantice un ingreso mínimo a las personas para que puedan satisfacer sus necesidades mínimas, como son la canasta familiar, la ropa y la vivienda. Y ese es uno de los motivos por el cual se establecen los salarios mínimos. Bueno, yo opino que si los pequeños negocios tienen que pagar el salario mínimo, tienen que empezar por votar gente para poder cubrir los gastos. ¿En qué se basará él? Él es presidente y conoce los problemas. Pero bueno, que aumente el salario no es malo, pero hay que ver si trae otros problemas, otras situaciones. El aumento que se está proponiendo es un aumento demasiado grande. Estamos hablando de casi prácticamente el 25%. Cualquier aumento del salario mínimo produce un cierto grado de inflación al cabo de un año o de los meses que siguen en ese año. Es decir, hubo un estudio, por ejemplo, que dijo que el 10% de aumento en el salario mínimo puede producir un aumento del desempleo del 3.5 al 3.6%. Esto significa que un aumento del 25%, como el que se está proponiendo ahora, podría hacer que el desempleo aumentara del 7.9 que estamos ahora, quizás al 8.5, 8.6. Los que pagan el salario mínimo, y quiero dejar dicho que aquí en la Florida, durante muchos años, hasta hace poco, estuvimos sin salario mínimo. Y los que pagan el salario mínimo son las empresas que tienen una cantidad de empleados mayor específicamente. Hay 1 millón de pequeñas empresas que no van a estar sujetas a ese tipo de salario. Y las que están por su tamaño, por su extensión, por el número de ventas que hacen, por el número de ganancias que tienen, no tienen ningún problema, porque pueden adaptar su economía a ese pequeño aumento. A eso, por eso le han llamado economía de zombie, las teorías económicas que han estudiado el mercado laboral y los hechos empíricos que se han demostrado demuestran que esta teoría de que aumentar el salario mínimo beneficia a los pobres y mejora la situación económica del país es completamente falsa. O sea, es una teoría muerta. En este momento el salario mínimo federal solamente está estipulado que son las empresas que tienen una cantidad específica mayor de empleados o que su venta, gross sales, es más, la venta bruta, es determinada a una cantidad muy alta. Es decir, las pequeñas empresas, empresas familiares no están sujetas al salario mínimo. Y estamos hablando, el presidente habló del salario mínimo federal, no del salario mínimo estatales, que son completamente distintos y son mucho más pequeños.